buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Acabo de llegar prácticamente del cine hace un ratito con mi mujer y acabamos de ver la película que se ha estrenado hoy, la última de Marvel Studios, que es Capitana Marvel. Una película que ya se llevaba muchísimo tiempo esperándola, porque los trailers prometían bastante, eran muy espectaculares, a mí me habían gustado bastante los trailers. Y bueno, pues he de decir que la película, en líneas generales, se puede decir que cumple. Yo vengo del cine relativamente satisfecho. Es una película que me hace ver que evidentemente, como ya pasó en el caso de Pantera Negra, de Black Panther, de Infinity War y de Ant-Man y la Avispa, pues se ve que Marvel Studios, en colaboración con Disney, a la cual ya pertenece la franquicia de Marvel, a la casa Disney, ha cogido un tono en las películas que es muy similar en todas ellas, por no decir que es exactamente el mismo. Prácticamente en estas películas, y sobre todo en Capitana Marvel, donde aquí ya se afianza más que en ningún otro vídeo, más que en ninguna otra película, se nota que la figura del director, pues para los grandes estudios, en este caso para Disney, pues prácticamente ha desaparecido. O por lo menos lo que ha desaparecido es la personalidad del director. Ni siquiera me he molestado en ver quién es el director de esta película, porque la Disney, como la gran productora que es, le ha cogido el tono a las películas de estos superhéroes y se puede decir que el tono ya prácticamente es el mismo en todas ellas. Es decir, es un tono amable, es un tono desenfadado, es un tono que se aleja bastante de lo que era el tono de las primeras películas de Marvel, más serio, no voy a decir más oscuro, pero un poco más adulto, como lo fueron la primera de Iron Man, como lo fueron Civil War o como lo fueron Soldado de Invierno, por poner algunos ejemplos, que para mí son las mejores de esta productora. Pero últimamente, pues desde que Disney cogió lo que es la franquicia de Marvel y de estos superhéroes, las películas de estos superhéroes, se puede decir que el tono ya es completamente uniforme en todos ellos. Aunque gracias a Dios en esta película no hay esa excesiva carga humorística y de comicidad, lo cual pues la verdad es que se agradece bastante. Y la verdad es que la historia de la Capitana Marvel a mí me ha llenado más. Me ha llenado bastante más la historia de cómo está construido, cómo está hecho el guión, cómo están los personajes presentados, y cómo cierto punto de sentimentalidad que tiene el personaje, y algunos de los personajes también, el personaje principal interpretado por Brie Larson y los personajes secundarios que están alrededor, me ha convencido bastante más que en los casos de Pantera Negra o de Infinity War, que era una película. Pantera Negra pasaba por ser una película muy correcta, que ha tenido múltiples nominaciones al Oscar, incluso a la mejor película, cosa que es completamente absurdo, porque es una película de calidad muy estándar, por así decirlo, muy normalita, y es un producto pues realizado pues para el público juvenil en realidad. Pero bueno, ya sabemos por qué Pantera Negra pues, fue nominada al Oscar y se ha llevado otros tantos técnicos, que no digo que los técnicos no se lo mereciesen. Luego también el caso de Infinity War, ya visteis mi crítica, que es una película que no acabé de decir todas las excelencias técnicas que tenía, pero es una película cuyo argumento y guión es totalmente plano. La evolución de los personajes es prácticamente nula y sinceramente no aporta nada a ese gran universo que hay, a excepción del personaje de Thanos, que era su gran protagonista. Pero aquí en el caso de Capitana Marvel a mí me ha sorprendido la película por una serie de giros argumentales en la trama que desde el punto de vista argumental son muy bienvenidos. Es decir, yo no me esperaba, o yo por lo menos me esperaba, que fuera una película también muy lineal en lo que se refiere al guión, como Pantera Negra o como Infinity War. Es decir, que se desarrollase de un punto, los personajes fueran dentro de una línea de tiempo de un punto A un punto B. Y prácticamente ahí se quedaba la cosa. Pero se puede decir que la Capitana Marvel, en ese sentido la película, pues tiene una serie de flashbacks, una serie de giros argumentales. Esta crítica va a ser sin spoilers, no voy a revelar absolutamente nada que no hayamos visto en los trailers. Y se puede decir que eso se agradece mucho en este tipo de producciones. Es decir, cuando nosotros tenemos una película en el que todo se realiza o todo se desarrolla de una manera hasta cierto punto previsible, pues la verdad es que eso ya te demuestra que la película puede llegar incluso a aburrirte. Pero en el caso de Capitana Marvel, yo durante las 2 horas de proyección que prácticamente dura el film, no hay momento para el aburrimiento, ya que en todo aspecto, en todo momento de la película, en todo lo que es el guión, hay una serie de acontecimientos que le dan más vida al argumento. Porque la Capitana Marvel en realidad no es de donde parece o no es lo que parece ser. Es decir,
no os voy a revelar nada, pero la Capitana Marvel tiene en su personaje un arco argumental hasta cierto punto interesante, porque empieza siendo un personaje que nosotros le vemos de una especie como de lejana galaxia y termina siendo una persona realmente de lo más común, que por una serie de hechos extraordinarios ella obtuvo una serie de superpoderes. Prácticamente eso es lo que se resume su personaje. Pero sí que digo que tiene un arco argumental interesante porque ella, en ese desarrollo del personaje, sí que va a tener una serie también de otros personajes secundarios dentro de la trama que van a hacer evolucionar emocionalmente el personaje de la Capitana Marvel, de Carol Danvers, que pasará prácticamente de una personalidad a otra, movida todo por una serie de giros argumentales en todo lo que es la trama. En las películas de superhéroes, como he dicho anteriormente, efectivamente lo que vemos es una producción lineal, o sea, directamente donde un personaje va física y psicológicamente de un punto A a un punto B. Pero se puede decir que la Capitana Marvel también va de un punto A a un punto B, pero no en línea recta, sino haciendo argumentalmente como una especie de zigzag. Es decir, va descubriendo facetas de su personalidad, de su carácter, de todo ello, que realmente ella no había descubierto. Entonces, esta faceta, dentro de lo que son las películas de superhéroes, pues la verdad es que se agradece bastante. Y no lo teníamos ni en Pantera Negra, ni lo teníamos en Infinity War, ni muchísimo menos en Ant-Man y la Avispa, que pensaban ser, pues por películas, ya os digo, más o menos correctas, con un grado de espectacularidad alto, hasta cierto punto, pero que realmente tampoco destacaban por ser grandes producciones con unos guiones o con unos personajes más que te llegaran al corazón y que te tocaran un poquito los sentimientos. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que Capitana Marvel en ese sentido no es tan plana. Es decir, lo que es la trama argumental tiene una serie de giros de guión que lo que hacen es enriquecer mucho más el personaje central interpretado por Brie Larson. Y yo por el momento eso, para mí, me sobra como un argumento más ambicioso que los personajes que la mayoría de personajes de Marvel estábamos acostumbrados hasta el momento a tener. En lo que se refiere, ya os digo, al argumento, la película, como os ya digo, cumple sobradamente y además te aporta una serie de sorpresas, que es algo relativamente novedoso dentro de estas películas de superhéroes que Marvel y de la Disney nos tienen acostumbrados, o por lo menos para mí me lo parece. Luego también otro personaje, además del de Brie Larson, que ya os digo que es un personaje que puesto sobre el papel y argumentalmente está bastante bien trazado y bastante bien dibujado, y ya te digo que con esos giros argumentales le dan más riqueza al personaje y más complejidad. Luego tenemos, por otra parte, la interpretación de Brie Larson. Brie Larson es una actriz que hace poquitos años ganó el Oscar a Mejor Actriz por una película que se llamaba En la habitación, que era la historia de una madre con una hija, basado relativamente en una serie de hechos reales, en el que estuvo un cierto tiempo metida dentro de esa habitación y desarrollando su personaje, por así decirlo, una serie de relación con su hija muy materno-filial, evidentemente es su hija, pero también un vínculo como especial. Sin embargo, aquí la vemos en una faceta distinta. Si os acordáis, en la película que se estrenó hace un par de años, que era Kong, la isla calavera, pues la veíamos pues como una aguerrida y sobre todo muy lanzada periodista con esas fotografías que realizaba a lo que era la selva de la isla Calavera y todo esto, y la vemos en una faceta del cine de aventuras, pero no estaba como protagonista absoluta, sino que era, digamos, el partener del protagonista, que en ese momento pues era el actor que hace de Loki también en las películas de Marvel, ahora no me acuerdo cómo se llama. Cuando me acuerde pues ya os lo diré. Pero vamos, seguro, Tom Hiddleston. Ahora me ha salido, que es el que hace de malo en las películas de Marvel. Y bueno, pues entre los dos eran la pareja protagonista de la película. Además, los dos han acabado terminando haciendo películas de Marvel también. Pero aquí se puede decir que ella es la protagonista absoluta. Su interpretación, la verdad es que cumple. O sea, no es una interpretación brillante, porque también podemos decir que el guión, aunque tiene unos giros argumentales, ya os digo, interesantes, tampoco da para más, pero yo la veo hasta cierto punto un poco esquemática. O sea, lo que es la interpretación de Brie Larson. Yo creo que ella se ha tomado esta película más como un juego, que como una interpretación más profunda psicológicamente. Para dar un Oscar a Brie Larson, la verdad es que la interpretación que tiene en la película En la habitación es realmente sorprendente. Y nos reveló una actriz que estaba
por así decirlo, a las puertas de un gran éxito y una gran gloria dentro de Hollywood, de lo que es el Star System actual de Hollywood. Pero sinceramente aquí la vemos también en una interpretación holgada, pero yo os digo más esquemática y más fría. Parece que sus sonrisas, sus miradas y sus expresiones son, por así decirlo, como más forzadas. Yo creo que ella, al haber ganado el Oscar por En la habitación, que es una película más intimista, es una actriz que está más acostumbrada o quiere desarrollar más su carrera en películas donde el personaje prime sobre el espectáculo. Aquí, evidentemente, las películas de Marvel, digamos que es un 50-50, un 50% entre personajes y espectáculo. Entonces yo creo que su personaje se lo ha tomado hasta cierto punto un poco más a la ligera. No dudo de la profesionalidad de la actriz, pero la veo hasta cierto punto muy esquemática en algunas de las secuencias. El que sí me ha sorprendido gratamente, aunque a estas alturas ya de sorpresa tampoco se puede decir mucho, es el personaje de Samuel L. Jackson, Nick Furia, que en esta película, que se desarrolla en los años 90, nos trasladamos temporalmente 20 años en el pasado. Si las películas de Marvel, actualmente la línea de tiempo es la actualidad, por así decirlo, Capitana Marvel se desarrolla en los años 90, es decir, entre 15 y 20 años antes, aproximadamente 20-25 años antes, que los acontecimientos de los Vengadores. Entonces nos encontramos con un Nick Furia, con un Samuel L. Jackson, más jovencito en su papel. Y aquí tiene un arco argumental realmente interesante, porque al trasladarnos lo que es unos cuantos años en el pasado, cuando Nick Furia era un agente de S.H.I.E.L.D., aquí le vemos comportándose de una manera más inocente, un poco más llevadera, más flexible, más amable, pero evidentemente no era una persona, no es la persona que tenemos en los Vengadores. Es decir, en los Vengadores, mucho más tiempo después, 20 o 25 años después de los acontecimientos de Capitana Marvel, se supone que ya es un jefe más forjado, más curtido, muchísimo más afianzado en su puesto. Sin embargo, aquí le vemos más distendido. Y dentro de lo que es la interpretación y de lo brillante actor que es Samuel L. Jackson, le vemos muy holgado, en el papel mucho más cómodo que Brie Larson hasta cierto punto. Vemos a Samuel L. Jackson dentro de un arco argumental más interesante, porque nos encontramos con un personaje que realmente está empezando, por así decirlo, en la carrera de los Vengadores, en la carrera de los agentes de S.H.I.E.L.D., en lo que será el proyecto, lo que será el embrión, que será el proyecto de los Vengadores en el futuro. Por lo tanto, el personaje tiene que ser como más inocentón. Y le vemos en una serie de situaciones un poco más, hasta cierto punto más cómicas, más flexibles, donde su personaje se comporta no como ese jefe autoritario de los Vengadores tan recto, con ese rictus tan serio, sino que le vemos más distendido, con las expresiones de su cara que tienden más a la sonrisa, más, por así decirlo, más es un personaje más asequible que uno se puede identificar mucho más fácilmente con él. En las películas de los Vengadores, pues cuando sale Nick Furia, le vemos que es un personaje un poco más distante y más frío, un poco más recto en todo ello. Pero aquí le vemos mucho más amable en todo lo que es su comportamiento. Es decir, los dos personajes, los dos actores, tanto Brie Larson como Samuel L. Jackson, le vemos que están completos en su papel, pero evidentemente la experiencia que tiene en lo que se refiere a interpretación, a interpretar muchos tipos de personajes, Samuel L. Jackson supera con mucho a Brie Larson en todo lo que es el apartado interpretativo. Brie Larson es una buena actriz, no me cabe la menor duda, por haber ganado una estatuilla, un Oscar hace pocos años, pero yo creo que le falta todavía tablas, le faltan tablas. Me recuerda en muchos aspectos, por ejemplo, a la Gal Gadot de Wonder Woman. Pero si habéis visto mi crítica de Wonder Woman, aquí en el canal la tenéis, Gal Gadot, la falta de experiencia, la falta de tablas en la interpretación, lo aprovechaba muy bien Patty Jenkins en la película, porque el personaje de Diana sus ojos no han aparecido al mundo exterior, por lo tanto, su personaje es muy inocente. Y precisamente aprovecha esa falta de tablas que tenía Gal Gadot para que sea en beneficio propio del personaje. Es decir, si Gal Gadot tiene poca experiencia, se acomoda bien al personaje de Wonder Woman, porque Wonder Woman no ha nacido todavía, no ha abierto los ojos al mundo exterior, y por eso ese grado de inocencia le viene muy bien. Es un casting realmente impresionante el de Wonder Woman. Brie Larson le ocurre exactamente, se puede decir que le ocurre exactamente lo mismo, pero esa diferencia de tablas entre Gal Gadot y Brie Larson ha ganado un Oscar, no la veo
no veo gran diferencia. Incluso, fijaos lo que os digo, veo a Gal Gadot en el personaje de Wonder Woman más cómodo y más a gusto que Brie Larson en el personaje de Capitana Marvel. Ya os digo que la veo un poco estática. A lo mejor luego en la película de Vengadores, la de Endgame, que será seguramente ella la que se cargue a Thanos, o no, junto con el otro grupo de Vengadores, pero que ya sabemos que va a formar parte del grupo, evidentemente. A lo mejor luego su interpretación es un poco más distendida, más cómoda esté ella con el personaje. Yo creo que este papel le ha pillado un poco con el pie cambiado a Brie Larson. Su interpretación está bien, pero tampoco lo remata. Es decir, no mata la interpretación de decir, oye, lo has hecho bastante bien, como sí lo hizo Gal Gadot, por ejemplo, en Wonder Woman. Pero yo creo que también hay que darle un poquito de tiempo a la actriz para que se encuentre cómoda con su personaje. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Scarlett Johansson la primera vez que interpretó a la Viuda Negra en Iron Man 2. Estaba demasiado fría y estática. La veíamos con los movimientos, con su interpretación bastante recta. Pero luego, cuando ya ha ido cogiendo brío con el personaje, pues la verdad es que ya está más distendida, sobre todo en Los Vengadores, la venganza, la era de Ultron, donde tiene esa especie como de conato de historia de amor con el personaje de Hulk, y la vemos mucho más cómoda en su personaje, y la vemos más ella, Pero a Scarlett Johansson le ocurre exactamente lo mismo que a Brie Larson. Scarlett Johansson venía de películas pequeñas de ofrecernos personajes mucho más psicológicos. Por ejemplo, el de Lost in Translation, junto con Bill Murray. Era un personaje mucho más profundo que el de la Viuda Negra. Brie Larson le ocurre lo mismo. Entonces yo creo que esa adaptación al personaje más aventurero de la Capitana Marvel le llevará un poquito más de tiempo, a lo mejor una segunda o incluso una tercera película, porque yo estoy seguro que el personaje de Capitana Marvel lo seguiremos viendo en la fase 4 de Marvel. Yo estoy completamente seguro, a lo mejor me equivoco. En lo que se refiere a lo que es la puesta en escena, el tono de la película es exactamente el mismo, como yo os he dicho anteriormente en el vídeo al principio, exactamente el mismo tono que tiene Pantera Negra o que tiene Infinity War o que tiene Ant-Man y la Avispa. Es decir, Disney, como ya he dicho en otras críticas mías de películas de Marvel, sobre todo en las últimas, ha cogido un tono y de ahí no se sale en absoluto. Es decir, no se sale ni un milímetro. Disney, que es una de las productoras con la mayor experiencia en lo que son campañas publicitarias para sus películas, sabe que ese tono es el que le está proporcionando comercialmente un éxito sin parangón. Es decir, la mayoría de películas llegan a los 800, 900, 1000 millones, incluso los 2000 que recaudó Infinity War. Es decir, han cogido un tono que han dicho, este tono es la gallina de los huevos de oro. Y evidentemente todos los directores que hacen películas para Marvel escogen exactamente el mismo tono. Si os dais cuenta, el mismo tono, la misma puesta en escena, la misma paleta de colores. Es decir, todo prácticamente es tan esquemático, porque todo pertenece al mismo mundo de Marvel, al mismo universo, pero, hombre, podrían haber hecho, como en este caso, a mi modo de entender, como en DC, podrían haber hecho que el director tuviese o aportase su personalidad para que artísticamente la película tuviese, ya os digo, más personalidad de cara a otros proyectos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las películas de DC en ese caso, el tono de Aquaman no tiene nada que ver al tono del Hombre de Acero. El tono del Hombre de Acero es muy distinto al tono de Wonder Woman. Son diferentes. Pero aquí el tono en las películas de Marvel es siempre el mismo. Se ve que Disney ha dicho, como esto nos da éxito y nos da dinero, esto a piñón fijo en todas las películas. Y es lo que yo veo, que la personalidad del director ha quedado completamente laminada. Por eso, todas las películas parecen estar dirigidas por el mismo director y por el mismo guionista escritas, y se les exige a los actores prácticamente lo mismo. Jude Law, que hace también un personaje hasta cierto punto, no principal, pero hasta cierto punto secundario, también le vemos que digamos que el personaje es como un pasatiempo para él. Es decir, Jude Law, que le hemos visto en Camino a la Perdición, en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que le hemos visto en multitud de papeles, también de cine fantástico, pero también de cine un poco más adulto, también se lo toma como si fuera un juego. Yo cuando veo las películas de Marvel, que tienen actores, algunos de calidad y otros hasta cierto punto de calidad, se puede decir que yo creo que los actores y las actrices que interpretan estos papeles lo interpretan como si estuvieran jugando, como un juego de niños. O sea, no es que no se tomen en serio su papel, pero digamos que sus interpretaciones son las justas y necesarias. Es decir, ni están sobreactuados, ni tampoco se puede decir que estén mal.
sino que yo creo que sus interpretaciones, digamos que son muy estándar, muy planas, muy llanas en ese sentido, para decir, cumplo y ya está. O sea, no tiene más que ver. En ese aspecto, yo creo que Jude Law está... Su personaje le podría haber interpretado cualquier otro actor, pero bueno, para hacer un poco como de contrapunto a la Capitana Marvel, cumple, se puede decir. Otro de los puntos que yo tengo que destacar de esta película es sinceramente la química que hay entre Samuel L. Jackson y Brie Larson. A mí me ha sorprendido en ese sentido, porque la verdad es que se compenetran bastante bien. Y aunque físicamente son como el día y la noche, no quiero decir que una sea blanca y el otro sea negro, eso es evidente, digamos que sus interpretaciones son tan sumamente opuestas que se complementan. Por ejemplo, Brie Larson, que hace una interpretación más fría, más calculadora, como más angustiosa, porque su personaje es un poco psicológicamente, no es que esté tocado, ni mucho menos, pero que está como confuso, por así decirlo, y no voy a decir nada más, está confuso de su vida, su pasado, etc. La interpretación, digamos, esquemática, fría y calculadora es la interpretación que suele hacer Samuel L. Jackson en Los Vengadores. Y la interpretación que hace Samuel L. Jackson, más distendida, más sencilla, podría haber sido la del personaje de Brie Larson. Es como si las psicologías de otras películas de Marvel se hubieran intercambiado. Entonces Samuel L. Jackson es aquí el personaje más accesible. Las secuencias que tiene con el gatito, que todo el mundo habla del gato, yo no sé qué tiene el gato, pues bueno, pues al que le gusten los gastos, pues vale. Pues ahí está ahí el gato. O sea, no es un robaplanos, como he oído en otras críticas o como he leído, es absurdo. Es un animal que está por allí y tiene ciertos chistes, es decir, cae simpático el animalillo. Pues tiene Samuel L. Jackson una serie de caídas con el gato, pues que le hacen más llano, más simpático, pero más como se comportarían, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia, más distendido, más abierto. Sin embargo, la interpretación de Brie Larson, al hacer más fría, parece más la interpretación de Samuel L. Jackson cuando hace de los Vengadores. Es como si los papeles, la psicología, ya os digo, que se hubieran intercambiado. Pero a modo de esto os digo que la química que hay entre los dos, entre Brie Larson, entre la Capitana Marvel y Nick Furia, la verdad es que a mí me ha sorprendido y está bien, está bien trabajada. Lo que se refiere luego ya a lo que es el apartado técnico, la verdad es que en eso cumple. La película es un film que a estas alturas, evidentemente ya de finales de la fase 3 de Marvel, cuando ya llevamos ya 12, 11 o 12 años de películas de Marvel, de superhéroes y todo ello, hombre, técnicamente Disney ya tiene que haber pulido, y lo ha pulido, realmente lo ha hecho, muchos aspectos técnicos que a lo mejor en otras películas cantaban un poquito. Aquí, por ejemplo, todo lo que son las naves espaciales, el diseño de las mismas, los planos generales amplios donde hay los combates entre algunas de ellas, oye, pues resultan satisfactorios, están muy bien trabajadas. El colorido no es ese colorido rimbombante, tan chillón que teníamos, por ejemplo, en Pantera Negra, o que teníamos en los Guardianes de la Galaxia, o hasta cierto punto en Infinity War, pero que se iba un poco dosificando, se iba haciendo más apastelado. Aquí ya el color, o sea, el traje, que yo pensaba que el traje de Brie Larson iba a ser más ese rojo y azul tan fuerte que hemos visto en otras películas más de Marvel, aquí está como más atenuado. Y realmente se destacan más los brillos de lo que son el vestuario, en realidad, pues todo ese colorín que tenían otras de Marvel. Y yo hasta cierto punto eso, o sea, lo agradezco muchísimo porque me pasaba, por ejemplo, que viendo Thor Ragnarok o Guardianes de la Galaxia 2, el colorido era excesivamente chillón, decías, por Dios, es que el colorido no lo han tamizado, no lo han dado una gradación digital, no lo han atemperado, no lo han atenuado, sino que es chillón, fuerte. O sea, aquí es como más, no voy a decir más realista, pero está como más apastelado, más refinado, por así decirlo. Es decir, la puesta en escena, en lo que refiere a dirección artística y a la paleta de colores, es una paleta de colores más atenuada. A lo mejor no sé si es porque le han querido dar un poquito más la ambientación estilo de años 90, que ahora lo hablaré. Pero sinceramente a mí me ha parecido visualmente más atractiva, bastante más atractiva, que Pantera Negra o que Infinity War, bastante más atractiva, porque no tenemos esos colores tan chillones. No es ese verde de Hulk, el morado de Thanos, no, ese rubio del cabello de Thor. Es decir, le vemos, o por ejemplo del pelucón que llevaba Scarlett Johansson en Infinity War, que parecía el paje del Gorriaga, que parecía que le han puesto un cuenco en la cabeza y le han cortado alrededor del pelo porque estaba espantosa. El look de los superhéroes también hay que cuidarlo un poquito, digo yo.
lo vemos, aquí a Brie Larson la vemos más natural, lo que es la paleta de colores, la iluminación, todo ello, la veo más realista. En ese sentido, no es tan de cómic, es más realista en ese sentido. Lo cual yo creo que se agradece después de los colores chillones de las anteriores películas de Marvel. También el maquillaje, no es que me haya sorprendido, es muy estándar también, convencional, pero también es notable el maquillaje del personaje de Ben Mendelsohn, que es cuando está él disfrazado, vestido de esta raza, de los Skrull que tienen. Pues la verdad es que también está bastante bien, sobre todo pues esa raza de los Kree y los Skrull. Que bueno, está conseguido en el sentido de los Skrull, porque los Kree son como seres humanos. Y me ha recordado en muchas secuencias cuando aparecen los Kree, los Skrull, perdón, el interior de las naves, un poquito me ha recordado al look de Star Trek. En ese sentido, lo que son los combates entre naves, los rostros, los físicos, el maquillaje, me ha recordado, ha tenido ciertas reminiscencias un poquito a las 3 películas que se hicieron de Star Trek que hizo JJ Abrams, la última más productor, no y director. Pero me ha recordado ese estilo de Star Trek. Es decir, técnicamente la veo como una de las películas más sobresalientes, tanto a puesta en escena, a planos generales y a planificación en general, más interesante que el resto de películas de Marvel. No es una planificación basada tan excesivamente en la espectacularidad, porque esta es una película que está hecha para la presentación de un personaje, pero sinceramente la he visto como más pulida, más atenuada, no tan recargada, no tan llena de planos, de primeros planos, de movimientos, de cambios, de movimientos de cámara, de la cámara sube, baja. La veo más relajada en ese sentido. Los combates se desarrollan de una manera, digamos, en los planos mucho más holgada, para que seamos partícipes de todo ello. Eso también es de agradecer. Uno de los puntos negativos que le veo a la película es cierto estatismo en el desarrollo de los personajes, que aunque ya he dicho está bastante bien, digamos que algunos de ellos, como el personaje de Ben Mendelsohn, son más esquemáticos, son más parcos en lo que es demostración de sentimientos, demostración de personalidad, son como más limitados. Es decir, está muy bien el personaje de Brie Larson y de Samuel L. Jackson, pero los secundarios los veo más planos, más sencillos, más como de andar por casa. Pero ya os digo que se le puede perdonar a la película porque para mí es la presentación de un personaje y todo tenía que estar vinculado al personaje de Brie Larson, al personaje de la Capitana Marvel. La verdad es que en reglas, o sea, lo que es en líneas generales es una película bastante correcta. Hay cosas que tienen que son más previsibles y más convencionales, pero dentro de la previsibilidad a ver si me aclaro. Dentro de la previsibilidad del film, por así decirlo, ya os digo que los giros argumentales se agradecen, lo cual hace que la película no sea tan lineal como otras hermanas suyas de la Marvel y que sea, de cara al espectador, más interesante. El nivel interpretativo es correcto, tirando un poquito a notable, sobre todo en el caso de Samuel L. Jackson, y bien y correcto en el caso de Brie Larson, que ya os digo que yo creo que tiene que tener un poco más de recorrido en esta clase de películas de aventuras, porque se la ve que tiene poca experiencia. Pero yo creo que con las tablas que tiene y con lo buena actriz que es Brie Larson, yo creo que será una actriz que en ese sentido podría ser una de las protagonistas de la fase 4 de Marvel, si ellos quisiesen, no lo sé, eso a lo mejor lo pueden saber otros que hayan leído más cómics y todo esto y que estén al tanto más de lo que son las aventuras del personaje. Pero yo creo que el personaje de la Capitana Marvel, de Carol Danvers, puede dar mucho más de sí argumentalmente, más de sí físicamente y sobre todo psicológicamente, con todos esos recuerdos que tienen, que la atormentan en la película y todo ello. Y yo creo que el personaje se le podría haber sacado un poquito de más jugo. Pero vamos, para ser una película de aventuras, de acción y aventuras, que eso es principalmente lo que es la Capitana Marvel, evidentemente cumple. Es un film que se ve de una manera muy agradable. No tiene altibajos en el guión, lo cual, o mejor dicho, en el ritmo, lo cual yo lo agradezco. Porque una de las cosas que a mí más me revienta en el cine, que me pasó viendo la 4ª parte de Piratas del Caribe, que sinceramente los altibajos en el guión eran tan sumamente grandes que había partes que estaban muy bien y partes en el que el aburrimiento era total. Entonces, cuando hay esas oscilaciones dentro de lo que es el ritmo, pues todo eso en el espectador cala bastante. En el caso de Capitana Marvel, tiene un ritmo como muy lineal también. O
sea, no tiene las secuencias de acción tan sumamente apabullantes, muy grandilocuentes, pero sí que son lo suficientemente entretenidas para mantenerte despierto. No es que te vayas a dormir. Mantenerme despierto en el sentido de que estés atento a ellas. Pero lo que sí le falta en las secuencias de acción yo creo que es un poco más de epicidad, como más grandilocuencia, que sean más grandiosas. Ya no solo visualmente, sino estéticamente. Yo me acuerdo esta primavera, estas navidades, cuando vi la película de Aquaman, que el final realmente apoteósico. Que como presentación de personaje, la película de Aquaman cumple de sobra y rebasa las expectativas de cualquiera. Sin embargo, aquí Disney peca un poco de ser demasiado conservadora, de decir, vamos a presentar al personaje, sus conflictos emocionales, el villano de turno y ya. Es decir, es como es poco arriesgada. Yo lo que le veo que le falta a las películas de Marvel en este sentido es que siempre son esquemáticas en lo que es la puesta en escena, en lo que es la grandilocuencia y de lo que es, digamos, en la ambición a la hora de llevar a la pantalla más espectáculo. Las películas de DC, para mí, son superiores en ese sentido, es decir, vemos que están más enfocadas a la espectacularidad y la aventura. Sin embargo, la presentación de personajes en las de Marvel es como más plana, más llana, más sencilla. A lo mejor por ser de la Disney es un público, o lo hace para un público más infantil y juvenil. Hoy cuando estaba en el cine estaba lleno de niños. O sea, la mayoría eran niños con padres, pero niños de 6, 7 años, 8, y algún adolescente que otro. Pero en la gran mayoría niños. Hombre, evidentemente estamos dentro de una película de Disney. Entonces yo, como persona que ya tiene 41 años, me hubiera gustado que fuera un poco más ambiciosa. Es decir, las escenas de acción están bien, pero no matan. Es decir, están bien, pero dices, le falta un poco más de chispa, le falta un poco más de espectacularidad, le falta un poco más de ambición visual, le falta un poquito más de decir, vamos a hacer unas imágenes que el público se vaya del cine con los ojos como platos. O sea, eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar una historia correcta, con giros argumentales, bien interpretada y espectacular, pero hasta cierto punto. O sea, no es un espectáculo realmente magnífico en toda su plenitud que digas. Por ejemplo, como Aquaman, que sinceramente Aquaman visualmente era impresionante. Es decir, todo lo que era el diseño del mundo de Aquaman y todo eso era una maravilla visual, estaba muy bien realizado. Sin embargo, aquí lo vemos un poco más de andar por casa. Los años 90, o los supuestos años 90 donde se desarrolla la película, también los veo unos años 90 un poquito como en el caso, por ejemplo, de Transformers Bumblebee, que decía se desarrolla en los 80, y que yo dije que lo único que tenía en común esa película con los 80 era la música que sonaba. Pues aquí ocurre lo mismo. O sea, Brie Larson se estrella, como hemos visto en el tráiler, en un blockbuster video cuando llega la Capitana Marvel a la Tierra. Muy de los 90, sí, efectivamente. Y alguna referencia a alguna serie de televisión, al Príncipe de Bel-Air y eso. Pero esa película desarrollase en los 90, pues bueno, pues porque me lo dicen. Si no, yo digo, pues mira, pues que a lo mejor es que en Estados Unidos todavía hay blockbuster video, nada más. Y porque los personajes van sin teléfono móvil, ya está. Porque en los 90, en el 92, 93, 94, no existían como ahora los teléfonos móviles que los tiene todo el mundo. Pero bueno, en ese sentido, pues si me dicen que si la película está ambientada en el 2000, 2005, 2010 o en el 99, en el 89, pues también hubiera ocurrido igual. No es una película que destaque tampoco por su ambientación, en absoluto. No es el objetivo del film. El objetivo del film es presentarnos un nuevo Vengador que en la película de los Vengadores, la próxima que se estrenará, pues también será o tendrá un papel protagónico, pero nada más. No podemos pedirle a la ambientación mucho más. Es decir, Capitana Marvel, en resumidas cuentas, es una película entretenida, bien realizada, correctamente interpretada, en algunos actores llega incluso al notable, como en el caso de Samuel L. Jackson, con una técnica irreprochable, bastante más depurada argumentalmente que Pantera Negra, por ejemplo, y que sinceramente está mejor la narrativa, mantiene el pulso bastante bien, no hay lugar para el aburrimiento, y yo creo que con una película de acción y aventuras entretiene. En lo que se refiere al protagonismo, que es el tema que está de moda, el protagonismo de la mujer en esta película, veo mucho más protagonismo de la mujer en una película como Alita, Ángel de Combate. James Cameron, que era el guionista de Alita, el punto fuerte es, evidentemente, los personajes femeninos, como ya vimos en Mentiras Arriesgadas, en Aliens, en Titanic, en Abyss. Aquí el personaje está bien desarrollado,
pero le han metido así, en algunos momentos, algunas cositas, ¿cómo diría yo? Algunos apuntes, que no sé si tildar de, ni mucho menos, de feministas, tampoco, pero se ve que hay cierta política soterrada en algún momento de la película. Es como casi muy imperceptible, pero si estáis muy atentos lo podéis ver. Por ejemplo, a Samuel L. Jackson le hacen un chiste en relación a un hombre. Y bueno, ahí está el asunto, pero no se puede decir que sea una película que está hecho para las feministas, ni muchísimo menos. Es una película de aventuras para todos los públicos. O sea, fuera polémicas. O sea, todas las polémicas que querráis oír aquí en YouTube, en las redes sociales, o sea, olvidadlo, olvidadlo. Esto es una película Disney, es una película de aventuras, es una película de acción, es una película para los chavales, es una película basada en un personaje de TVO. Por lo tanto, toda connotación política aquí sobra totalmente. En ese sentido, pues Capitana Marvel es una película, no es una película feminista, ni mucho menos, no. Es una película de aventuras, y ya está, no tiene más. Es una película entretenida, que cumple, que está bien realizada, pero ya os digo, lo que a mí más me fastidia de estas últimas películas de Marvel es que Marvel ha cogido un tono, ha cogido un desarrollo, ha cogido un pulso narrativo muy equilibrado, todo hay que decirlo, pero es poco ambiciosa en lo que se refiere a puesta en escena. Sus películas son espectaculares, pero no te asombran. Tienen buen pulso narrativo y no te aburren, pero tampoco te sorprenden excesivamente. Los personajes están bien interpretados, pero tampoco te llegan al corazón. Es decir, son películas correctas, por así decirlo. Pero como película correcta, yo creo que esta película es más interesante y que tiene un personaje a priori muchísimo más interesante que el de Pantera Negra. Se nota que Brie Larson tiene muchas más tablas a la hora de enfocar un personaje que, por ejemplo, que el actor que hace de Pantera Negra, que el protagonista. El protagonista de Pantera Negra es muy estático, o sea, demasiado frío y demasiado alejado. Sin embargo, Brie Larson es más cercana, más llana, pero dentro de ese esquematismo aborda mucho más el personaje que el protagonista de Pantera Negra de largo. Por eso yo creo que esta película es superior exponencialmente a Black Panther. Black Panther fue nominada al Oscar y tuvo esas estatuillas por lo que todos sabemos, política pura. Sin embargo, esta película yo la veo como más alejado de esos cánones antirracistas, anti no sé qué, y la veo más una película más para el gran público, más sencilla, más asequible, más flexible. No la veo, estos personajes tienen que ser así porque no sé qué, porque claro, los de la raza, el racismo, con ese discurso que tenía al final de la película, tan sumamente buscado y forzado. Todos los acontecimientos que ocurren en Capitana Marvel se desarrollan de una manera muy natural. No hay nada forzado en ese sentido. Es decir, el guión se desarrolla de una manera flexible. Y ya os digo que esos giros argumentales se agradecen porque te mantienen, digamos, alerta para qué es lo que va a ocurrir en la siguiente secuencia, a ver si esas preguntas que tú te haces al principio de la película van teniendo respuesta a lo largo de la proyección. Y eso para mí es de agradecer en este tipo de películas tan sumamente lineales que habíamos tenido en los últimos tiempos, como ya os digo, Infinity War, Black Panther, Homecoming, Spider-Man, Man y la avispa. Esta yo creo que argumentalmente despega un poquito más que las otras, por esos giros argumentales que tiene, y nos da una película de acción y aventuras muy Disney, muy sencilla y muy para todos los públicos. En resumidas cuentas, yo si le tuviera que dar una puntuación del 1 al 10, le daría 6, 6 y medio. 6,5, 7, entre 6,5 y 7. Es una película que cumple, está bien, y se sitúa, a mi modo de ver, por encima de la media de las películas de Marvel. No excesivamente, no llega a la brillantez de Soldado de Invierno, no llega a tener el pulso narrativo tan sumamente sólido que tiene Iron Man, y no llega a lo mejor a la espectacularidad de Civil War o de Infinity War. Pero es una película de una presentación de un personaje bastante más interesante que lo que pudo ser Thor en su día, de lo que pudo ser Pantera Negra en su día o de lo que pudo ser Spider-Man en su día. Para mí Brie Larson evidentemente es una actriz con mucho más caché y muchas más tablas que Tom Holland, que es un niño que se lo han sacado, como dices, ese, por la calle, pues venga, hacer tú de Spider-Man. No tiene carisma, es un chaval muy del montón,
No es un Tobey Maguire, no es que Tobey Maguire fuera una maravilla de actor, pero yo creo que cumplía mejor que Tom Holland, con diferencia. Chadwick Boseman, el actor que hace Black Panther, le veo demasiado frío y estático. Brie Larson también está fría y estática en muchos momentos de la película, pero yo creo que con sus tablas como actriz sale salir airosa. Dentro de ese estatismo sabe salir airosa dentro en ciertas secuencias y sabe cerrar muy bien las escenas, por lo menos a mi modo de entenderlo. Pero bueno, tampoco quiero hacer excesivas comparaciones porque siempre son odiosas, pero bueno, para mí, dentro de lo que es el ranking de películas de Marvel, para mí Capitana Marvel se sitúa un poco por encima de la media de lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en la productora, dándonos películas tan sumamente lineales y tan convencionales en su puesta en escena. Capitana Marvel despega un poquito más sobre eso. Espero que este personaje, que me ha parecido interesante, sea capaz de sorprenderme en un futuro en futuras producciones de Marvel. Esperemos que Disney sepa salir un poco de la convencionalidad y de ese modelo estándar y nos ofrezca algo más espectacular y asombroso en futuras proyecciones. Bueno, pues nada, chicos, si os ha gustado mi crítica, podéis comentar todo lo que queráis aquí abajo en la caja de comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y por mí podéis ir a ver al cine perfectamente Capitana Marvel para pasar un rato muy entretenido. Es una película, ya os digo, que no es excesivamente grandilocuente, ni en su puesta en escena, ni en la resolución de la historia, pero es una película que entretiene, y eso yo creo que a día de hoy ya es un logro. Espero que la disfrutéis, que me comentéis, que os suscribáis al canal, que me preguntéis todo lo que queráis a criticascinéfilas40@gmail.com, 40 con número, criticascinéfilas40@gmail.com, y que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Suscribiros al canal y espero que os haya gustado la crítica. Para mí, Capitana Marvel es una película que cumple sobradamente lo que promete. Para mí es una película de 6,5-7, entre el bien y el notable. Una película más que correcta y para mí superior a los últimos productos de Marvel. Hasta mañana y que la veáis bien. Chao.